Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Queridos amigos de ¿Qué haría Jesús?, seguimos con el gozo en el corazón y la alegría en el alma por esta Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido el mal, Jesús ha vencido la muerte y nos da la esperanza de poder resucitar con Él. Y esa esperanza nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de entusiasmo nuestra vida, porque sí es verdad que nosotros solos no podemos, pero sabemos que alguien sí puede. Es verdad que nosotros solos no sabemos, pero sabemos de alguien que sí sabe. Es verdad que nosotros solos no nos podemos dar la felicidad y la vida, pero hay alguien que hoy vive en medio de nosotros y que ya nos dio la verdadera felicidad y la verdadera vida. Y ese es Jesucristo. ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí? Pues la verdad, muy poco. Ese poco hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con perseverancia, pero lo que nos toca hacer a ti y a mí es creer en Jesucristo, creer en su palabra, confiar en Él, amarlo y, como dice aquí el Evangelio al final, predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, predicarlo a Él a todas las personas con las que nos encontremos, con nuestro testimonio y, si es necesario, con nuestra palabra. Hoy este Evangelio de Marcos nos presenta una escena que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena, se le aparece a los discípulos de Emaús, y tanto María Magdalena como los discípulos de Emaús van corriendo al cenáculo donde están aterrados los discípulos, muertos de miedo, y les dicen: oigan, hemos visto al Señor, ha resucitado, está vivo. Y los discípulos no creen el testimonio de María Magdalena y no creen el testimonio de los discípulos de Emaús. Están totalmente cegados, están totalmente apanicados. ¿Por qué? Porque quizá ellos tenían otra expectativa de lo que Jesús tenía que hacer. Sin embargo, creo que la incapacidad que tienen los discípulos de encontrarse con el Cristo resucitado es el hecho de que están encerrados, están metidos en el cenáculo. Sí, es verdad que tienen miedo, que pues mataron a su maestro y a lo mejor pues a ellos también los van a perseguir y a matar, pero son incapaces de experimentar al Cristo vivo porque están ahí encerrados. Y eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces estamos encerrados en nuestras ideas? Y eso nos impide vivir la alegría del Cristo resucitado. ¿Cuántos estamos a veces encerrados en nuestras ideas que se convierten a veces en ideologías, ¿no? Y las ideologías al final no son buenas, como nos cuenta el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque las ideologías al final pues terminan por convertir nuestra relación con Dios en eso, en una ideología, en unas formas, en una manera de pensar, pero no en una relación auténtica con Cristo vivo. Y ahí estamos a veces con nuestras ideas encerrados, que si el Papa hizo o dejó de hacer, que si la misa se tiene que hacer de una manera o de otra, que si se tiene que comulgar de una forma o de la otra, que si tal congregación o tales padres o los sacerdotes o las monjas o mi iglesia o cómo es posible, si las cosas tienen que ser así como yo lo pienso o como a mí me enseñaron o como mis ideas me dictan.
y estamos encerrados a veces ahí. Y ese encierro nos frustra, y ese encierro en nuestras ideas nos hace siempre estar como en contraposición con la gente que no piensa igual que nosotros. Y estamos encerrados y no somos capaces de vivir nuestra fe de manera alegre, de manera gozosa, fresca. Y por eso a veces damos tan mal testimonio allá afuera. Y por eso la gente a veces dice, híjole, pues ser católico, no hombre, qué flojera. Si es una bola de deprimidos, son una bola de frustrados, porque no somos capaces de salir de nuestras ideas, de salir de nuestra manera de pensar y encontrarnos con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, y aceptar que el pecado y la gracia pues de alguna manera van unidos en nuestra vida. Y que sí es verdad que hay cosas malas en la iglesia, y sí es verdad que hay malos testimonios, y sí es verdad que los sacerdotes no somos perfectos y nos equivocamos, etcétera, pero que Cristo resucitó, Cristo vive, y por lo tanto me abro a esa experiencia sin frustrarme por lo malo que pasa y sin frustrarme porque mis ideas no se lleven a cabo como yo las quiero siempre en mi iglesia local o en la iglesia universal. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestras ideas y somos incapaces de ver al Cristo resucitado? Y otra manera también de encerrarnos, otra manera de encierro, es cuando concebimos a la iglesia como un club, como mis amigos y yo, como los que hacemos tal o cual obra de caridad o tal apostolado, o somos los que hacemos oración de esta manera, o somos los que hacemos este tipo de actividades, o hacemos oración de alabanza, y somos nosotros nada más. Y esa es la iglesia. Y sí es verdad que son parte de la iglesia, pero está el peligro de encerrarnos solamente ahí y sentir que nosotros, los que oramos, o los que hacemos este apostolado, o los que hacemos esta obra de caridad, o los que hacemos esta oración de alabanza, o lo que ustedes gusten y manden, hay muchísimos carismas en la iglesia, ¿no? Pero corremos el peligro de pensar que solamente nosotros somos los buenos, que solamente nosotros somos los perfectos, que solamente nosotros somos los que estamos en el camino correcto, y somos incapaces de ver lo multifacética que es la iglesia y lo universal que es la iglesia, y por lo tanto somos incapaces de salir de nuestro encierro, de nuestro club de perfectos, y ver al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Entonces nos encerramos en nuestro grupito, en nuestra bolita, en nuestro equipito, y eso no es la iglesia, y eso no es el mensaje que Cristo nos da. Y eso nos impide ver al Cristo vivo. Y nos hacemos, sí, parte de un club, nos hacemos parte de una organización, pero somos incapaces de ver más allá, de ver la maravilla que es que Cristo resucitó para todos. Creo que una manera de salir de nuestros encierros, de nuestros clubes o de nuestras ideas, es precisamente lo que Cristo nos pide en el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. Ve y predica. No solamente a tu club de personas, no solamente a los de las bancas de adentro, como decía mi abuelita, ¿no? Sino predica a todos, con tu sonrisa, con tu actitud, con tu testimonio, con tu ejemplo, con tus palabras, a todas las personas con las que te encuentres. Y entonces sí vas a experimentar a Cristo resucitado en tu corazón. Vas a experimentar esa alegría, ese gozo. Lo otro es pertenecer a un club, a un equipo, a una organización. Lo otro es quedarte en tus ideas, en tus maneras de pensar. Pero salir de ahí, salir de esos encierros, te va a presentar la maravilla de la fe, que es precisamente el hecho de que Cristo resucitó. Y entonces vas a poder vivir a fondo la experiencia del Cristo resucitado. Ojalá que estos días de Pascua realmente destraben las puertas que tenemos en el corazón. Ojalá que estos días
de alegría por la resurrección, abran de par en par esas puertas, quiten la piedra que está de alguna manera obstruyendo nuestro corazón y no nos permite ver más allá. Y ojalá que podamos salir de nuestras ideas, ojalá que podamos salir de nuestros grupitos, de nuestros equipitos, y veamos la maravilla de la fe, la maravilla de la iglesia, la maravilla de la acción de Cristo en el mundo, y que nos encontremos con Él y que podamos también gozar con María Magdalena y los discípulos de Emaús la alegría del Cristo resucitado. Que Dios les bendiga. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal. Me pueden seguir en Instagram como Padre Abascal, en Twitter como Pega Abascal. Este es un esfuerzo de un grupo de amigos sacerdotes que hacemos este podcast para llegar a todos sus oídos, sobre todo a sus corazones, y que Dios les bendiga y hasta la próxima. Felices Pascuas.